¿Sabes cuándo es mejor tener altcoins que Bitcoin? Y viceversa, ¿cuándo es mejor tener Bitcoin que altcoins? En este vídeo vamos a analizar los puntos clave en los que será mejor bascular de un lado a otro. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico de aquí? Bueno, vemos aquí esta flecha roja, gris, verde y otra verde que representan los momentos de ciclo de Bitcoin. En un solo ciclo si contamos de máximo a máximo, ¿vale? Esta es la parte de caída, esta la parte de acumulación, la subida y la subida parabólica. Entonces, ¿cuándo es mejor en estos, si cogemos Bitcoin como referencia, cuándo es mejor tener Bitcoin o altcoins en estas fases? Pues bueno, en esta fase de caída siempre es mejor tener Bitcoin que las altcoins, porque Bitcoin cae menos que las altcoins. En la fase de acumulación, ¿cuál es mejor tener? Hasta que no se demuestra que Bitcoin es ascendente, también es mejor tener Bitcoin. Aquí tercera fase, inicio de la subida. ¿Qué es mejor tener en la tercera fase, en el inicio de la subida? También es mejor Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin lidera, es el que empieza a subir. Y finalmente tenemos la última etapa, la de la subida parabólica. Aquí, ¿qué es mejor tener? Las altcoins. ¿Por qué? Pues es porque aquí el inversor es cuando ya ha asumido que la madre de todos, que es Bitcoin, ya es alcista y entonces está dispuesto a asumir más riesgos. ¿Por qué? Pues porque ha superado los máximos anteriores y a nivel técnico esto quiere decir que es alcista a largo plazo. Bueno, esto es centrándonos solo en Bitcoin. Aquí os lo podéis creer o no. ¿Os lo creéis? Bueno, os lo voy a enseñar comparando los gráficos de Ethereum, que es realmente lo que habría que hacer, ¿no? Vamos a ver aquí este gráfico doble en el que tenemos arriba Bitcoin y abajo Ethereum, los dos respecto al dólar. Aquí vemos estas líneas rojas que representan cuando Bitcoin aún no ha empezado la etapa alcista, podríamos decir. Aquí tenemos esta línea azul que representa los máximos anteriores y esta línea verde que representa el máximo último. ¿Vale? Esto aquí tenemos abajo Ethereum, que también hemos marcado esta línea de máximos. Vayamos a... Bueno, Ethereum empieza en 2015, no tenemos historia anterior, así que no tiene sentido irse más atrás. Vayamos aquí. Básicamente lo que me interesa es que veamos cuando Bitcoin empieza a subir. Podríamos decir que Bitcoin empieza a subir aquí, ¿no? Es como si fuera un doble suelo y aquí Bitcoin arranca y se va para arriba. ¿Quién empieza antes, Bitcoin o Ethereum? Aquí vemos que Ethereum todavía estaba cayendo. Es verdad que era muy nuevo, puede ser que no sea justo compararlo en este momento, pero bueno, vayamos al final del ciclo. Aquí tenemos que Bitcoin llega en diciembre de 2017 al máximo total de este ciclo. ¿Y Ethereum? Pues no. Ethereum todavía vemos que no, le quedaba un pequeño tramo alcista, bueno, un pequeño tramo que se multiplicó por 5, por 4, y llegó en enero, el 15 de enero de 2018. Entonces, Bitcoin lidera también cuando llega al máximo y cuando empieza la caída. Pero ¿qué pasa? Que esta caída de aquí a aquí es más pequeña que la de Ethereum de aquí a aquí, ¿no? Ethereum cae de 1400 a 86, se divide por 20 y Bitcoin cae de 20.000 a 2.900, bueno, 3.000 aproximadamente, 3.000 y poco. O sea que se divide más o menos por 6, bueno, por 7. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué pasa? Llegan los dos al mismo punto del mínimo y el momento del COVID, que es este de aquí, también está en el mínimo. Pero ¿dónde vemos aquí la diferencia de liderazgo entre uno y otro? Pues que Bitcoin es el primero que llega a máximos. Bitcoin llega a máximos a principios de diciembre de 2017, al máximo anterior. En cambio, Ethereum llega a máximos en enero del 2018. Vemos otra vez otro momento en el que el gráfico de Bitcoin es el que lidera, o el comportamiento de Bitcoin es el que lidera otra vez al resto de las altcoins, ¿no? Y estamos cogiendo Ethereum, que es el líder de las otras, podríamos decir, ¿eh? Entonces, cuando Bitcoin rompe, aquí se pega esta etapa lateral y aquí es Ethereum cuando le come el terreno perdido, diríamos, ¿no? Aquí hemos visto estas diferencias entre los dos. Vamos a ver otro gráfico también interesante para lo mismo.
Este es este que añadimos aquí. Este es el de Ethereum respecto a Bitcoin. Ya no lo ponemos respecto al dólar, sino que tenemos Bitcoin respecto al dólar y Ethereum respecto al Bitcoin. Ah, pausa. Acordaos de suscribiros, por favor, si os ha gustado el vídeo y dadle al like. ¿Cuáles son los momentos clave aquí? Aparte de estas líneas rojas que había marcado ya anteriormente, tenemos aquí estas verdes que representan, y esta también, que representan algo importante, que es cuando se rompen las tendencias bajistas y empieza una alcista. ¿De acuerdo? Esta es la de 2014 a 2017. Aquí vemos que Bitcoin tenía esta resistencia, que no podía romperla ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, y finalmente aquí la rompe, ¿no? Esta de aquí representa lo mismo, vemos que Bitcoin aquí no la pudo romper y aquí sí que la rompe y se va para arriba. Tenemos esta parcial de aquí que igual toca, 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 rompe, viene el COVID, se va para abajo otra vez y la vuelve a romper hacia arriba. ¿Qué tenemos en estos momentos? Comparemos los momentos en que Bitcoin rompe con Ethereum. ¿De acuerdo? Tenemos que el comportamiento de Ethereum respecto a Bitcoin vemos que es alcista desde aquí hasta aquí, pero empieza en un momento muy concreto. Empieza aquí, bueno, podríamos decir aquí, ahora deciremos los dos puntos, pero cuando empieza a correr es aquí. ¿Por qué empieza a correr aquí? Vayamos antes a este punto aquí. ¿Qué representa este punto aquí? Es el punto de rotura de Bitcoin en el que dice que ya no es más bajista, sino que empieza una etapa probablemente alcista. Entonces aquí tenemos que Ethereum deja de caer. Es como que el riesgo fuera deja de estar ahí. Ahora es risk on, ¿no? Riesgo on. Empezamos a asumir algo de riesgo, entonces deja de caer, incluso arranca un poco, pero vuelve a caer porque Bitcoin se arranca fuerte y vemos que tira para atrás y aquí es como que entra un poco el miedo y dices, uy, uy, a ver qué pasa. Pero después demuestra Bitcoin aquí que entra en una fase lateral. Y es en esta fase lateral en la que Ethereum toma la ventaja, ¿no? Bitcoin ha demostrado que lidera la subida, no se va para abajo, sino que se queda en lateral y entonces es aquí cuando Ethereum le toma la partida y le toma ventaja o el campo que le faltaba por recorrer, ¿no? Otro punto importante en el que después aquí corre mucho y vuelve a caer y hay otro punto importante que es este de aquí. ¿Por qué es importante aquí? Pues resulta que es por casualidad, o no tanto, es cuando Bitcoin llega a los máximos. Y aquí, con esta estructura de aquí, vemos que tiene muchas probabilidades de romper hacia arriba. ¿Qué otros puntos vemos en los que hay cambios significativos? Vamos al último ciclo, al de ahora. Tenemos aquí que Bitcoin rompió esta resistencia en este punto de aquí. Y aquí demuestra el liderazgo, se va hacia arriba y en cambio vemos que el gráfico de Ethereum respecto a Bitcoin se va hacia abajo. Es lo mismo que antes, lo mismo que aquí. El primero que lidera es Bitcoin. Bitcoin lidera esta rotura, ahí todavía es mejor tener Bitcoin. Y vemos que aquí se empieza a aplanar. Este es el mínimo, vuelve a tocar este mínimo y el arranque de Ethereum se podría decir que es en esta zona de aquí. ¿Qué zona es en el gráfico de Bitcoin? Pues es justo cuando rompe esta línea de resistencia y parecía que se iba para arriba otra vez. Entonces, volvemos a lo de antes, risk on, riesgo on, y Ethereum empieza a correr y empieza a recuperar terreno perdido. ¿Qué pasa después? Que llega el COVID, cuidado, ¿qué pasa? Pero enseguida Bitcoin recupera este punto de aquí. ¿Qué otro punto vemos importante en el gráfico? Ahora ya nos vamos en el de Ethereum. Vemos que hay esta tendencia de aquí. Hasta que no supera, estos son los dos máximos, aquí intenta romperla pero no puede y la rompe aquí. ¿Por qué es importante este punto de aquí? ¿Por qué rompe? Pues porque Bitcoin venía otra vez de liderar aquí. En este punto de liderazgo que Bitcoin arranca, vemos que Ethereum se tira para atrás, no consigue romper esto. Y cuando rompe, en este punto de aquí, que es cuando Bitcoin llega a este máximo, y desde ahí hasta ahora es una etapa lateral. Entonces llega a un techo redondeado, cae, bueno, pero en realidad es un lateral de largo plazo.
A la gente le parece que se mueve mucho, pero en realidad si miras este gráfico a largo plazo, se puede decir que es una etapa lateral que dura desde enero-febrero de 2021. Y es en este punto que Ethereum rompe, hace un pullback, se apoya otra vez en esta línea de resistencia, magia, aguanta perfectamente esta línea que antes era resistencia, ahora es soporte, y se arranca aquí, cuando Bitcoin está más plano. ¿Y qué está pasando ahora? Pues que Ethereum parece que tiene un comportamiento un poquito más alcista. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí se acerca más a los máximos de aquí que no Bitcoin. Pero bueno, los dos son alcistas, yo creo que ahora los dos se van a ir para arriba. Bueno, hemos visto el comportamiento de Ethereum, más que nada he puesto Ethereum porque es la reina de las altcoins, ¿no? La reina de todas las cripto es Bitcoin, pero la reina de las altcoins es Ethereum porque es la segunda en capitalización de mercado. Y vamos a ver otra, vamos a ver Cardano, por ejemplo, que también tiene bastante histórico, si no me compráis lo que os he vendido con Bitcoin, ¿no? O lo que os he dicho con Bitcoin. Vemos este gráfico que es muy marcado. Vamos a ir directamente a los puntos importantes. ¿Cuándo arranca Cardano? Arranca, bueno, la verdad es que Cardano es más joven que Ethereum, empezó aquí en 2017, y en esta parte del ciclo final, que estamos en riesgo on, Cardano respecto a Bitcoin, que recordemos que esto es Cardano respecto a Bitcoin, igual que hemos visto el último gráfico de Ethereum, corre muchísimo más que Bitcoin. Y además llega más tarde al máximo, o sea, Bitcoin lidera la caída también con Cardano, vemos que aquí Cardano llega al punto máximo justo después de que Bitcoin haya empezado a caer, es como que aún no se ha enterado que el rey está cayendo o la reina y todavía sigue subiendo, ¿no? Cuando se da cuenta de que ya cae, entonces también empieza a caer. Y no cae un poquito, cae muchísimo más. Vamos a ver ahora, bueno, ya os lo digo yo, Cardano aquí desde máximos a mínimos se dividió por 100. Es muchísimo. Bitcoin se divide por 8, por 7. Bitcoin se divide por 7 y Cardano en la fase de caída se divide por 100. ¿Qué es mejor tener en esta caída? Bitcoin. Bitcoin, por supuesto. Entonces, al final, para hacer un repaso, ¿cuándo es mejor Bitcoin y cuándo son mejor las altcoins? Volvemos aquí. Fase de caída, Bitcoin, ahora lo entenderemos, ahora lo hemos entendido. Fase de acumulación, Bitcoin. Inicio del arranque, no hace falta que sea exactamente así, pero es Bitcoin. Y cuando entramos en modo risk on, que ya nos acercamos a los máximos, o cuando ha roto estructuras, como hemos visto aquí, la estructura de caída, o incluso en esta que hemos visto aquí, esta estructura de caída, ya podemos empezar a pensar a tener las altcoins, ¿no? O sea, al final es tan solo una etapa de las 4 en las que las altcoins corren muchísimo más que Bitcoin, y es la etapa final, en la que asumimos más riesgo porque es la que sabemos que van a subir más, la que estamos más seguros de que Bitcoin ya se va para arriba, ¿no? Porque antes siempre hemos estado dudando que si sube, que si no. Es la etapa final en la que interesa más tener altcoins. ¿Cómo hay que actuar en esta etapa final? Pues bueno, para que no nos pase esto aquí, porque aquí en el gráfico de Ethereum no lo he comentado antes, pero hay algo extraño, podríamos decir, ¿no? Que es que aquí Ethereum corre más hasta aquí, pero no hasta aquí. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser algo técnico que se habría sobrecalentado demasiado, tenía que rectificar y después no le dio tiempo de seguir hacia arriba porque Bitcoin ya estaba cayendo. Esto hasta aquí podríamos decir que es una tendencia alcista. Pero este máximo fue inferior porque Bitcoin ya demostró que se estaba cayendo. Entonces, ¿qué podía pasar? Esto que se sobrecalentó tenía que descansar, igual que hizo aquí, lo hizo aquí y después ya no le dio tiempo. O también podría ser que gente, viendo lo que había subido Ethereum, que de aquí a aquí se había multiplicado por 800, empezaba a ver toma de beneficios, ¿no? Sea como sea, ¿cuál es la manera correcta de operar si queremos ir basculando de una a otra? La manera correcta es etapa riesgo on, bascular algo hacia las altcoins, pero en esta fase de aquí, o en esta fase que vendrá a partir de aquí, empezar a bascular paso a paso de las altcoins hacia el Bitcoin, porque en la parte de caída no queremos tener tanto peso en las altcoins, sobre todo las más nuevas. Las que se hayan movido más salvajemente probablemente son las que tengan este efecto goma más acentuado y rectificarán más.
¿Qué es lo que pienso que va a pasar ahora? Pues lo que he dicho, que las altcoins van a correr más todavía durante esta siguiente etapa. Ethereum aquí vemos que en realidad no se pegó este sobrecalentón que se pegó aquí, sino que ha sido más suave y para mí que esta es un gráfico que va a seguir ascendente. Si vemos el de Cardano, pues igual, creo que aún le queda una parte ascendente, como mínimo hasta llegar a estos máximos o incluso bastante más. Y todo dependerá también de si el ciclo se alarga, si estamos hablando de ciclos de 4 años o ciclos alargados que duren más de 4 años. Y ahora el bonus. Si hacemos inversión de largo plazo y no queremos estar cambiando de uno a otro, ¿qué es lo más fiable? Pues por supuesto que es Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin es la más difícil de replicar de todas. Bitcoin, en realidad, porque a Bitcoin no le hace falta ser la mejor, no es la más rápida, no es la más moderna, no es la que tecnológicamente tiene los últimos avances. Pero en cambio, o sea, tiene, pero las otras es como que van probando muchísimas más cosas y pueden llegar a ser mucho más veloces, y pueden llegar a ser, bueno, sobre todo esto, pueden llegar a ser mucho más rápidas que Bitcoin. Técnicamente pueden llegar a ser superiores en velocidad. Pero Bitcoin siempre es la más descentralizada y la más segura. Siempre. Y la más pura. Entonces, esto es lo que es casi imposible de replicar, no digo imposible, podría salir algo, pero lo veo muy difícil. En cambio, las otras, alguna como Ethereum, le salen enemigos por todas partes, le sale Solana, le sale Cardano, le sale Polkadot, bueno, y una infinidad de otras criptomonedas, ¿no? Entonces, si queremos tener a largo plazo y no mover, lo más seguro que es siempre Bitcoin. Tendremos menos subidas exponenciales, bueno, será exponencial, pero no tanto como en las altcoins, pero también tendremos caídas mucho menores y el desarrollo a largo plazo es mucho más seguro que Bitcoin esté aquí dentro de 10 años que no que esté aquí Solana, que es nueva, o Polkadot, o Cardano, o Ethereum, ¿no? Que sí que para mí tienen posibilidades de estar aquí, pero ¿cuál de ellas va a ganar? A lo mejor una de ellas se come la mayor parte de su mercado, están compitiendo entre ellas. Bitcoin ahí está sola y además con los nuevos desarrollos que va a tener, con el Taproot, que lo explicaré en otro vídeo si queréis, y con el Lightning Network, que también lo puedo explicar en otro, esto lo puede poner a la altura de otras criptomonedas a nivel velocidad. Llegará más tarde, pero va a llegar, con lo cual se puede quedar partes de estos mercados también. Y bueno, esto es todo lo que quería contar hoy. Tan solo recordaros que os podéis suscribir si os ha gustado el vídeo aquí abajo. Espero veros en los siguientes y darle al like si os ha gustado también. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Sabes cuándo es el mejor momento de tener altcoins en vez de Bitcoin? ¿O cuándo es mejor tener Bitcoins que en vez de altcoins? ¿Sabes cuál es el mejor momento para tener altcoins en vez de Bitcoin? Y viceversa, ¿cuándo es mejor tener Bitcoin? ¿Sabes cuándo es el mejor momento para tener altcoins en vez de Bitcoin? Y viceversa, ¿cuándo es mejor tener Bitcoin? Voy a duchar y me voy a la piscina.